específico con temas de agua, consumo responsable, salud específicamente, y el tema de empleo digno, ¿no? Porque muchas veces, o por no decir siempre, en todos los ámbitos de trabajo desde el punto de vista ocupacional se manejan sustancias químicas, ¿no? Entonces, ya en el 2023, porque este ha sido un trabajo de bastantes años, ¿no? Desde el 2019, básicamente, el Ministerio del Ambiente inició a formular este proyecto de ley. Pasó por muchas revisiones, ¿no? Consultas, entre otros. Sin embargo, ya en el 2023, desde un punto de vista político también, se dio la facilidad para la aprobación mediante la delegación de funciones, ¿no? Entonces, en este caso, se solicitó delegación de funciones en específico para la gestión integral de sustancias químicas, como pueden ver en el literal G, ¿no? Entonces, esto ya nos dio, digamos, cabida o una mayor facilidad para que nosotros desde el Ejecutivo podamos legislar en dicha materia, ¿no? Y producto de ello sale el Decreto Legislativo 1570, ¿no? Cuando una norma de rango de ley sale por el Ejecutivo, viene aprobado por este tipo de instrumento normativo, ¿no? No sé si se acordarán también el Decreto Legislativo 1278, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, también se aprueba en esa misma, digamos, por ese mismo instrumento legal, entonces también tuvieron similitudes en ese sentido, ¿no? ¿Cuál era el problema público que nosotros identificamos en su momento? Era aquella casuística asociada a accidentes, muertes y riesgos asociados al manejo inadecuado, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos evitar es el manejo inadecuado de las sustancias químicas, ¿no? Para evitar, ¿no?, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, lo que también hay que mencionar es de que no es que en el Perú no existiera cero regulación en materia de sustancias químicas. Ya se mencionaban de manera dispersa, pero ya se mencionaban en muchas normativas, ¿no? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, por ejemplo, a través de SENASA, ¿no?, para plaguicidas químicos de uso agrícola, ya contaban con regulación al respecto, ¿no? Pero no tenían este carácter de integral, o sea, no solo eran sectoriales, específicos. Y muchos de ellos, por ejemplo, también existe normativa asociada a los IQBF con SUNAT, ¿no?, por ejemplo, pero que no seguían, digamos, la finalidad que nosotros estábamos planteando, que es un enfoque de gestión de riesgos a la salud y el ambiente, ¿no? Entonces, faltaba esta norma que nos ayude a determinar las directrices generales de cómo se deben gestionar las sustancias químicas, cuáles son los mecanismos principales que sí o sí debemos contar para poder decir efectivamente que estamos gestionando adecuadamente las sustancias químicas, ¿no? Entonces, había una regulación incompleta y fragmentada, como lo mencionábamos. Información de seguridad no estandarizada. Este es un buen punto porque cómo se da la comunicación de peligros actualmente en el país, ¿no? No está estandarizado. Digamos, el administrado, la empresa, puede elegir muchas veces la forma en cómo lo hace, ¿no? Por ejemplo, no sé si habrán escuchado de las MSDS, ¿no? Ese es lo más común que se escucha en el país. Pero digamos, estas MSDS muchas veces no están estandarizadas. Te pueden venir una MSDS en chino, literalmente, en chino, ¿no? Te pueden venir en múltiples idiomas. Los pictogramas que utilizan varían unos con otros, la información está incompleta y desafortunadamente eso no se puede, digamos, no se puede solicitar digamos, a rajatabla porque no existe una norma que los obligue a que la información esté completa o cómo deben presentar la información, cuántos acápites, qué como mínimo. Eso no está regulado en ningún lado. Y ese es un ejemplo, digamos, bastante práctico del día a día, ¿no? Bueno, yo también vengo de trabajar del sector privado y siempre cuando uno se acerca a un ambiente de trabajo siempre pide, ¿no?, las MSDS. Pero pocos nos sentamos a leer realmente qué hay ahí, porque tiene, imagínense, 16 ítems y de los 16, máximo 5 tienen información. Muchas veces menos, no me atrevería a decir, pero sí se ha visto. Entonces, la información es crucial aquí, ¿no? Indistintamente de que las personas lo lean o no. Yo creo que la información tiene que estar disponible en primera instancia, ¿no? Y ya luego viene el tema de sensibilización, capacitación, entre otros aspectos, que ya complementan y ayudan a que se pueda gestionar los riesgos adecuadamente, ¿no? Entonces, ese es otro punto importante. Y luego está la ausencia de trazabilidad de las sustancias químicas en el país.
¿no? Hay información nuevamente sectorizada, pero no se integra, ¿no? Por ejemplo, los plaguicidas químicos de uso agrícola de SENASA están en un sistema que se llama SIGIA, ¿no? Entonces ahí tenemos un sistema donde está toda la información de los plaguicidas químicos de uso agrícola. Pero si yo digamos, quiero buscar información de explosivos, puedo buscar información a través de SUCAMEC. Quiero IQVF, me voy a través de lo de SUNAT. Quiero desinfectantes de uso doméstico, industrial y en salud pública, me voy a DIGESA, ¿no? Entonces, todo esto está disperso, ¿no? Pero para que uno pueda tener, digamos, toda la información para tomar decisiones, ¿no? Para establecer políticas públicas, tiene que tener toda la información, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo digamos, un aspecto que habíamos visto que en el Perú, por lo menos, no estaba bien implementado, ¿no? Entonces, eso fue otro de los motivos, el tema de la ausencia de trazabilidad. Sobre todo para las sustancias que se fabrican e importan, ¿no? Porque, sí, claro. Sí, pero si vas a las disposiciones complementarias finales, por lo menos de la ley, ahí para el SIGIA sí menciona la obligatoriedad de la interoperabilidad entre sistemas, ¿no? Sin perjuicio de ello, nosotros en el mecanismo que se está incluyendo en el RENAS, se está buscando justo la interoperabilidad. Sin perjuicio de que no estén dentro del ámbito de la gestión, se va a establecer mecanismos para que la información llegue al sistema. Pero ese es justo algo que vamos a explicar. Sí, justo es digamos, un proceso de explicar. Igual les agradeceríamos de que todas estas consultas puedan incluirlas me parece que les han entregado algunos papeles para las consultas, para hacerlo de una manera un poco más ordenada, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Luego mencionamos de manera general cuáles son los beneficios. Para el sector público, básicamente es la protección de la salud y el ambiente, fin último, ¿no? Prevención de enfermedades, incremento de la productividad, entre otros. En el sector privado ya básicamente es la reducción de accidentes de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque un adecuado manejo de las sustancias químicas generalmente, por no decir casi siempre, lleva a accidentes, ¿no? O enfermedades ocupacionales muchas veces. Y la población ya es la comunicación efectiva, ¿no? Ese es el punto que mencionábamos. Lo que buscamos es de que la comunicación o la información esté a disposición y de manera estandarizada, ¿no? Porque si cada uno empieza a informar de manera, digamos, específica o para cada sector, entonces como que se genera una cantidad tan grande de información que digamos, la población no lo va a entender muchas veces, ¿no? Entonces lo que se busca es que sea práctico y que sea estandarizado para todos. Y también, entre otros beneficios, es que nos permite cumplir 12 de los 20 instrumentos legales de la OCDE en materia de sustancias químicas. Como le mencionaba, en países de la región hay un gran interés en adherirse a la OCDE, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chile y Colombia ya son países que son parte de la OCDE y que efectivamente ya cuentan con normativa en dicha materia y ya la vienen implementando también. Entonces, el cumplimiento de los instrumentos legales, que son como directrices mínimas que tienen que cumplir los países para adherirse, es un punto que suma para el país, ¿no? Entonces, lo que le mencionábamos que constituye como un primer hito normativo para la gestión integral de las sustancias químicas, eso es bueno, y establece mecanismos para la evaluación y gestión de riesgos, como le mencionamos. El fin último es la gestión de riesgos o tiene un enfoque de riesgos a la salud y el ambiente. Y tenemos como un paso, digamos, por decirlo, el primer mecanismo de los más importantes para que se desarrollen el resto es la implementación del SGA, ¿no? O del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de las Naciones Unidas, ¿no? Que también le llaman libro púrpura. Entonces, ese es el mecanismo que se está implementando para el tema de la estandarización de la clasificación y comunicación de peligros a través del etiquetado y ficha de datos de seguridad, ¿no? Entonces, aspectos que aborda la norma de manera general, está la estandarización de la información, como mencionábamos, ¿no? La adopción del SGA es, digamos, pieza fundamental para ello. En específico, ¿para qué? Para clasificar, etiquetar y tener ficha de datos de seguridad de manera estandarizada, ¿no? Para que, en el caso de las MSDS, el reemplazo es la ficha de datos de seguridad.
sea, todos pasarían a llamarse ficha de datos de seguridad, pero ya tendrían un contenido mínimo y qué información y cómo deben presentarse, ¿no? Entonces, en ese sentido aporta ahí. Luego tenemos el tema de la trazabilidad, que justo ahí mencionábamos el tema del Registro Nacional de Sustancias Químicas o el RENAS, que nos va a poder o nos va a ayudar a tener una trazabilidad respecto a las sustancias químicas peligrosas, eso sí es bueno mencionarlo, solo las peligrosas, que son fabricadas e importadas en el país, ¿no? Ya que son las principales fuentes de ingreso o de cómo llegan las sustancias químicas a los consumidores, ¿no? Bueno, en la parte de trazabilidad inicialmente tiene un carácter declarativo, sin perjuicio que en el futuro se puede evaluar algo un poco más restrictivo, ¿no? Como que necesitas registrarte para poder comercializar, eso es bueno. Y la interoperabilidad, que era lo que mencionaba con la pregunta que hicieron, con registros existentes, ¿no? SIGIA, IQBFs, armas químicas, entre otros. Justo ahora en el proceso de formulación de reglamento se está viendo, ¿no? Se está haciendo un análisis del negocio, de qué es lo que abarcaría RENAS, ¿no? ¿Qué registros pueden aportar positivamente o interoperar con el RENAS, ¿no? Porque también es bueno ver de que tal vez no todos los registros tienen una misma finalidad, porque dependiendo de la finalidad piden la información, ¿no? Por ejemplo, IQBF, ¿cuál sería su finalidad? Su finalidad sería evitar o reducir el de riesgos asociados a actividades ilícitas, ¿no? Pero no necesariamente tiene un enfoque de gestión de riesgos a la salud y el ambiente, ¿no? Entonces hay que analizar bien cada uno de los registros que ya existen y ver el potencial de que haya una interoperabilidad entre ellos, ¿no? Eso es algo que se está haciendo actualmente. Las medidas de manejo de riesgos, como le mencionábamos, de todas formas, todos los mecanismos tienen un aspecto importante que es la gradualidad. No se les puede pedir las obligaciones de un día para otro a los administrados, eso hay que resaltarlo, ¿no? Entonces, siempre se da un plazo para que ellos se puedan adecuar o plazos para que puedan entrar en vigor o en vigencia, ¿no? También el tema del manejo de riesgos se ha dirigido, digamos, a sustancias químicas que presentan características de peligrosidad específicas. En este caso, según el SGA, en las medidas específicas, que es uno de los mecanismos, se aplica para carcinógenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción y peligrosos para el ambiente, ¿no? Como, digamos, priorizando. Y luego tenemos bueno, estos se aplican directamente para las sustancias químicas que manejan los usuarios o los administrados en este caso. Y tenemos un ítem de evaluación de riesgos propiamente dicho, que puede ser a solicitud del MINAN, ¿no? O también se aplican a sustancias nuevas, ¿no? Por ejemplo, estoy ya anticipándome un poco, pero en el RENAS lo que se busca es tener un mapeo de todas las sustancias químicas, pueden ser puras y mezclas, que se comercializan o que están en el ámbito nacional, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener de información aquí es qué es lo que tenemos actualmente, cuál es la foto del perfil, se le puede llamar, de todas las sustancias químicas que se manejan en el país. Todo lo que viene luego de ello, si es que nunca se ha comercializado, se podría considerar como una sustancia química nueva. No nueva de que probablemente recién se ha inventado, no fabricado, no formulado, sino desde un punto de vista de la gestión de riesgos, ¿no? Por primera vez está ingresando o se está fabricando en el país. Entonces, en ese sentido, sería necesario aplicarle mecanismos adicionales, como es el caso de la evaluación de riesgos, para ver si efectivamente hay aspectos que deberíamos considerar sobre dicha sustancia y que efectivamente reduzcan los riesgos cuando ingresen al país, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante que básicamente es el corazón del mecanismo de evaluación de riesgos de la ley, ¿no? Entonces, en términos generales, la ley tiene 6 capítulos, 29 artículos, 8 disposiciones complementarias finales, 3 disposiciones complementarias transitorias y una disposición complementaria modificatoria. Entonces, siempre es bueno también leer estas disposiciones. A veces tendemos a leer solo el contenido o el cuerpo de la norma, pero muchos de los aspectos, y muchos de ellos importantes en realidad, o que te dan, digamos, un indicativo de cómo se va a desarrollar, reglamentar o implementar la norma, terminan regulándose en estas disposiciones, ¿no? Entonces es muy importante revisarlas. Luego tenemos como disposiciones generales de la ley, tenemos el objeto, que básicamente son establecer obligaciones, atribuciones y responsabilidades de las entidades públicas y usuarios de sustancias químicas para su gestión integral. Básicamente se ha tratado de agarrar el mayor alcance, ¿no?
como parte del objetivo, la finalidad y justo el ámbito de aplicación, ¿no? Entonces, la finalidad es la protección de la salud y el ambiente. Eso, como lo hemos mencionado, el enfoque de riesgos a la salud y el ambiente es muy importante. El ámbito de aplicación básicamente es obligatorio, como muchas de las leyes, ¿no? Para toda persona natural y jurídica de derecho público o privado dentro del territorio nacional que realice gestión integral, o sea, que esté asociada con el manejo de sustancias químicas. No a todos por igual, porque dependiendo de las actividades que realizan, va a depender también las obligaciones, las competencias que ellos tienen que aplicar, ¿no? Entonces, aquí vamos a la parte de exclusiones, que es un buen punto, y iniciamos por esa pregunta en realidad. Y es que de esta ley están exenta una gran cantidad de sustancias químicas, pero tienen una casuística, ¿no? De por qué se excluyeron. En el caso de sustancias radioactivas naturales y artificiales, es porque su uso es muy específico, ¿no? Todo está regulado a nivel de IPEN, y IPEN básicamente regula todo en dicha materia, ¿no? Tal vez en el futuro, si digamos los sectores productivos evolucionen de tal forma que si haya una divergencia respecto a las competencias, se podría evaluar incluir este grupo de sustancias químicas. Pero, por ejemplo, a nivel del SGA, justo que mencionábamos el mecanismo de las Naciones Unidas, el libro Púrpura, también menciona que hay limitaciones respecto a sustancias radioactivas, ¿no? Debido a su naturaleza, básicamente, porque su peligro más específico es la radioactividad, que no está directamente regulado por esta guía de las Naciones Unidas. Luego mencionamos también que se encuentren en tránsito aduanero y tránsito aduanero internacional con destino al exterior. ¿Esto por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa es regular aquellas sustancias químicas que están en el país, ¿no? Entonces, tendrían que ser aquellas que se importan y que ya hayan sido nacionalizadas o que estén, con destino nacional. Si están de paso, si se puede llamar así, o no han sido nacionalizadas y van a llegar simplemente por un tránsito y luego se van al extranjero, no tendría sentido regularlos directamente, ¿no? Ahí ya hablaríamos un poco de sobreregulación en realidad. Entonces, por eso también se excluyeron. Tenemos en proceso de investigación previa su puesta en el mercado. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, lo que nos interesa a nosotros es regular aquellas sustancias que se comercializan, que van a ser usadas, en el mercado. Pero en este caso, justo como dice, están en proceso de investigación. O sea, su finalidad no es su uso directo ya en actividades productivas, sino están en proceso de. Entonces, por eso también se excluye. Tenemos que constituyen muestras sin valor comercial, básicamente lo mismo, sin valor comercial. O sea, no están destinadas para su uso, directo en las actividades productivas aún. Son muestras nada más. Y esto en el proceso de reglamentación también se está viendo para ver qué constituye una muestra sin valor comercial. Se está conversando con SUNAT efectivamente para ver cómo acotamos dicho término, ¿no? Porque también hay que evitar de que haya estos vacíos, ¿no? Porque si no todos pueden decir, esta es una muestra sin valor comercial y traigo una tonelada sin valor comercial. Entonces, es bueno, esto se está tomando en consideración en el reglamento, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también de que una ley inicialmente es general, ¿no? Una ley no te dice, no aterriza a nivel de actividades cómo se va a desarrollar, pero sí te dan las directrices iniciales de cómo es, ¿no? La regulación, en este caso para la gestión integral de sustancias químicas. Luego tenemos que resultan de una reacción química que ocurre de manera no intencional, también en el mismo sentido, ¿no? Si se genera de manera intencional, entonces no estaba dirigida para comercializar o para su uso propiamente dicho en actividades productivas. Entonces, generalmente cuando son de no intencional, por ejemplo, si hay un derrame también, generalmente se configuran como residuos. Entonces, por eso en ese ámbito no se incluyó este grupo de sustancias también. Intermedias no aisladas, esto también sigue la misma lógica siempre. Nuestra finalidad es de aquellas sustancias químicas que están, disponibles ya para su uso. Entonces, las intermedias no aisladas no cumplen esa definición porque hay plantas químicas, industria química, por ejemplo, que como parte de la obtención de un producto final, ellos tienen estados intermedios, ¿no? Como que pasa de reactor A y pasa a reactor B. Pero en el reactor A yo estoy obteniendo una sustancia química
intermedia que está aislada en el reactor, pero que no la voy a usar. Simplemente luego de eso va a pasar al reactor B para producir el producto final. Entonces, por eso no tiene sentido regularlo a ese nivel todavía, ¿no? Entonces, es por eso que también están excluidas. Y luego mencionan también el tema de que existan en la naturaleza siempre que no hayan sido modificadas químicamente como minerales, menas, concentrados. Acá sí es digamos, un listado bastante largo, básicamente de sustancias que existen ya o que se extraen de una u otra forma directamente así de la naturaleza, ¿no? O tienen un procesamiento mínimo. Entonces ya vienen, o sea, ya están de esa manera en la naturaleza, ¿no? Entonces es por eso que también no se incluyeron. Y también mencionan u otros, pero aquí sí hay una restricción, que no sean considerados como mutagénicas en células germinales, ¿no? Entonces, siempre que cumplan este requisito, todavía podrían incluirse más sustancias químicas que se encuentran en la naturaleza, tal como, digamos, de esa manera en el listado, ¿no? Pero deberían cumplir ese requisito. Entonces, luego tenemos impurezas también, ¿no? Generalmente las mezclas, nunca vamos a tener una sustancia pura al 100%. Siempre van a tener impurezas, las mezclas también van a tener impurezas. Entonces, estas impurezas son no intencionales, si lo llevamos desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, siguen esa misma línea. No se hacen de manera intencional y tampoco su nivel o el porcentaje que representan dentro de la mezcla o de la sustancia química son representativos como para tomarlos en cuenta y regularlos. Entonces, luego también mencionamos contenidas en artículos, ¿no? ¿Por qué contenidas en artículos? Porque si bien sí los artículos pueden contener sustancias químicas o mezclas, pero ahí hay una definición crucial, ¿no? que lo dice en ámbito internacional también. ¿Qué pasa? De que estas sustancias químicas en condiciones normales de uso no deberían exponerse. Por ejemplo, pongamos un ejemplo así un poco extremo, pero un poco más didáctico, un termómetro de mercurio, ¿sí? Lo vamos a encontrar todavía en el país. Entonces, nosotros estamos directamente expuestos al mercurio que está en el termómetro, o sea, cuando nosotros lo usamos para medirnos la temperatura, ¿estamos expuestos? No, porque en condiciones normales de uso no deberíamos exponernos. Entonces, por eso es que también, como nosotros hablamos de un enfoque de gestión de riesgos a la seguridad del ambiente, el tema de exposición es un tema crucial, ¿no? Entonces, si en artículos no estás, la finalidad es que no se exponga esa sustancia química, entonces, por ende, no se regula en este ámbito de gestión, sin perjuicio de que luego, por ejemplo, cuando ya llega al final de su ciclo de vida del termómetro, hablándolo nuevamente, se convierte en un residuo, ¿sí o no? Entonces, cuando se convierte en un residuo, ya sigue una gestión diferente, ¿no? Que probablemente cuando se haga la gestión de este residuo, ya sea, digamos, un tratamiento, potencial valorización, tratamiento y disposición final, sí puede haber una exposición, ¿no? Pero esto ya estaría dentro del ámbito de la gestión de los residuos, en este caso residuos peligrosos, ¿no? Entonces, por eso fue excluido. Dispositivos médicos de uso humano y o veterinario. Esto es porque también está asociado de una u otra manera con los artículos, pero son al final materiales que van a estar en contacto con las personas, ¿no? Aquí es un punto importante porque se tuvo toda una discusión con el Ministerio de Salud al respecto y el punto, digamos, para entenderlo más rápido es de que este tipo de dispositivos, este tipo de soluciones o de sustancias que luego vamos a ver que son, digamos, las que están asociadas con la notificación sanitaria obligatoria del literal L, pasan por todo un proceso adicional, ¿no? Como van a estar en contacto con las personas, tienen una regulación mucho más estricta ya, desde antes de. Entonces, para que lleguen a los usuarios, en este caso a nosotros, pasan por una serie de certificaciones, autorizaciones, entre otros, ¿no? Si estos son tóxicos, por ejemplo, no se circulan, ¿no? o se prohíbe su circulación simplemente, ¿no? Entonces, ya hay un proceso adicional de por medio para este tipo, por lo menos, de sustancias químicas que ya te dan, digamos, se puede llamar una tranquilidad de que no están llegando productos dañinos, propiamente dicho, ¿no? Entonces, al igual que en productos farmacéuticos de uso humano y o veterinario, en este caso,
si bien los productos farmacéuticos son sustancias químicas, estos no se clasifican, estos no están dentro de la clasificación. Las mismas Naciones Unidas te indica de que no se recomienda clasificar los productos farmacéuticos. ¿Por qué? Porque más que, si bien son sustancias químicas y pueden tener características de peligrosidad, estos están asociados, tienen estudios de por medio de temas de dosificación, por ejemplo, y aquí lo que prevalece es su fin último, ¿no? ¿Para qué tomas una pastilla o un medicamento? Es para temas de salud, ¿no? No es para intoxicarte, sin perjuicio de que se pueda utilizar de manera inadecuada, eso sí es verdad. Y luego tenemos la fase, en fase de producto terminado, eso es bueno mencionarlo, incluyendo las actividades previas de envasado, trasvase y reenvasado de alimentos y aditivos alimentarios utilizados para la alimentación animal y como aditivo en los piensos. Este también es un punto similar a lo que les mencionaba, ¿no? Como va a entrar en contacto con animales, en este caso, y que al final nosotros podemos consumir, tienen este filtro adicional, ¿no? Entonces, por ese sentido, se incluyó su exclusión. Ahora, es bueno mencionar en fase de producto terminado. ¿Por qué? Porque justo en esta fase de producto terminado es que entran en contacto con los animales o pueden entrar indirectamente con nosotros. Pero ¿qué pasa? De que su fabricación propiamente dicho ya es diferente. Porque yo puedo tener digamos, un alimento o un aditivo alimentario, pero como parte de su producción, que pasa por una planta industrial, por ejemplo, sí utiliza sustancias químicas. Ya, estas sustancias químicas que se utilizan en el proceso de fabricación sí estarían dentro de la norma. Pero como producto terminado propiamente dicho, no. Por el enfoque que les estaba explicando. Entonces, también tenemos el tema de y productos sanitarios, justo lo que mencionaba, incluye productos cosméticos, productos de higiene doméstica, productos de higiene personal, autorizados y reconocidos con notificación sanitaria obligatoria, que es en el caso del MINSA, ¿no? Entonces, ya hay una certificación por parte de una autoridad en ese sentido, ¿no? Si, digamos, tienen un grado de toxicidad, simplemente no se comercializan, no les dan una autorización sanitaria. Entonces, como ya hay ese filtro, entonces por eso es que no se incluyó como parte del alcance de la norma. Luego tenemos plaguicidas químicos de uso agrícola, fertilizantes y demás insumos agrarios que están en el marco de SENASA, como mencionábamos, ¿no? Entonces, del SIGIA también que mencionábamos. Entonces, se excluyen en este caso porque ellos ya en sí hasta se adelantaron a esta norma. Existe una normativa supranacional a nivel de la CAN, la resolución 2075, que aprueba el Manual Técnico Andino, donde ahí ya disponen la obligatoriedad de países de la CAN de que los plaguicidas sean clasificados y etiquetados según el SGA o Libro Púrpura de las Naciones Unidas. O sea, ellos ya se adelantaron. Luego, también piden obligatoriamente evaluación de riesgos, que es otro de los mecanismos. Entonces, ellos ya cuentan con una regulación que está alineada con lo que nosotros estamos buscando. Hasta muchas veces ellos van mucho más allá. ¿Por qué? Porque tienen normativa mucho más específica. Entonces, eso fue uno de los motivos por los cuales también se excluyó este punto. Entonces, empezando por, digamos, los principales aspectos que regula la ley, bueno, el Decreto Legislativo 1570, tenemos el primer mecanismo de gestión de sustancias químicas regulado, ¿no? En el artículo 6 de la ley, que es básicamente la clasificación de peligros, etiquetado de sustancias químicas y ficha de datos de seguridad. Como les mencionábamos, en el país no estaba estandarizado este tema para todos. Ya hay algunos avances, como les mencionaba, en plaguicidas químicos de uso agrícola, por normativa supranacional, pero para todos no. Entonces, para que todas las sustancias químicas tengan esta clasificación de manera homogénea, y la comunicación de peligros a través del etiquetado y la ficha de datos de seguridad, entonces la ley incluye esta adecuación, ¿no? De que todas las sustancias químicas cuentan con estos criterios y lo hacen en el marco de acuerdo al sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. También le llaman Libro Púrpura a las Naciones Unidas por el colorcito, ¿no? Entonces, este Libro Púrpura de las Naciones Unidas es un pariente, se puede llamar, del Libro Naranja de las Naciones Unidas también, que es el de tema de transporte de mercancías peligrosas, que en el país se regula por la ley 28256 y su reglamento. Entonces, este Libro Púrpura nació en el 2003, ¿no? Por las Naciones Unidas, la primera edición. Y a la fecha, bueno, ahí el 2021
tenemos la 9ª edición, siempre salen en años impares. Es la última edición que tenemos en idioma español, en español. Pero ya salió también la 10ª edición, porque estamos en el año 2023. Sin embargo, esta todavía no ha sido traducida en varios idiomas. Entonces todavía no se está manejando, digamos, libremente, pero sí se puede revisar en inglés sin ningún problema. Entonces, este es, digamos, yo lo diría hasta el principal mecanismo de gestión de sustancias químicas. ¿Por qué? Porque si tú no sabes si la sustancia química es peligrosa, tú no la puedes gestionar. Entonces, este es el primer paso. El SGA o el libro Púrpura te dice cuándo una sustancia química pura o una mezcla es peligrosa. Entonces, ya te está dando el primer paso, saber si es peligroso o no. Y luego te está diciendo cómo comunico que esto es peligroso. Entonces te va a decir, tiene que tener una etiqueta, ¿no? Y no sé si habrán visto estos rombitos. En la siguiente diapo lo vamos a explicar un poco más, pero tienen rombos, ¿no? O palabras de advertencia, ¿no? Entonces, y luego está la ficha de datos de seguridad como ya un documento un poco más robusto, ¿no? Donde hay mucha más cantidad de información. Y que estas las deberías encontrar en todos los lugares de trabajo, ¿no? Entonces, este es el gatillante en realidad. Entonces, a modo ilustrativo, porque el libro Púrpura es muy grande, ¿no? Pero tratemos digamos, de sintetizarlo, ¿no? Entonces, el libro Púrpura básicamente lo que hace es darte 3 grupos de peligros, si se puede llamar, ¿no? Que son los peligros físicos, los peligros a la salud y los peligros al ambiente. Ahora, cada uno de estos grupos de peligros va a tener clases, ¿no? Que básicamente describen ya la naturaleza de este peligro en específico, ¿no? Dentro de los peligros físicos tienes 17 clases, en los de salud tienes 10 y en los de temas ambientales tienes 2, ¿no? Y dentro de cada una de estas clases tienes algo adicional, tienes categorías, ¿no? Que básicamente lo que hacen es comparar la gravedad del peligro, ¿no? Si podemos ver el ejemplo, ¿no? En este caso, líquidos inflamables, ¿no? Líquidos inflamables primero pertenecería al grupo de peligros físicos, ¿no? Porque estamos hablando de inflamabilidad. Lo que te va a decir luego es la clasificación, ¿no? ¿Cuál es la clasificación? En este caso en específico es líquido inflamable, porque también hay sólido inflamable, gases inflamables, hay otras clases, ¿no? Y luego está la categoría de peligro, siendo la 1, digamos, la más peligrosa. O sea, si tienes líquido inflamable categoría 1, eso quiere decir que es el líquido más inflamable que puedas encontrar. Y si tienes categoría 4, digamos, es el más bajo, y si está por debajo de la categoría 4, simplemente no se considera inflamable. No está clasificado como líquido inflamable. Entonces, luego, en función a esta clasificación y determinación de la categoría, le va a corresponder una serie de aspectos asociados a la comunicación de peligros. Por ejemplo, un pictograma. Van a ver los pictogramas, ¿no? Que te van a decir efectivamente que cuando yo vea ese pictograma, yo sé que me estoy refiriendo a un líquido inflamable o a una sustancia química inflamable. Luego están las palabras de advertencia, las indicaciones de peligro que te dan, por ejemplo, un poco más de detalle. Por ejemplo, la palabra de advertencia simplemente te dice peligro. Pero la indicación de peligro sí te dice, en el caso de categoría 1, te dice líquidos y vapores extremadamente inflamables. O sea, ya te da, de lo que está en número, te lo dice textual, ¿no? Y también te da el código, ¿no? La codificación, porque cada una de estas categorías tiene un código en específico. Entonces, básicamente esto es el SGA, ¿no? Es un sistema que te ayuda a clasificar, ¿no? A categorizar y en base a ello a determinar cómo yo comunico estos peligros, ¿no? Entonces, con ello sí, no sé si queda un poco más claro de cuál es la importancia, ¿no? Porque este es el paso inicial para poder gestionar las sustancias químicas, ¿no? Saber primero si son peligrosas o no. Entonces, ya en el proceso de reglamentación hay bastantes aspectos que considerar. Como les mencionábamos a la fecha, hay 10 ediciones del SGA, ¿no? Entonces hay muchas estrategias de cómo nosotros nacionalizamos el libro Púrpura en el país, ¿no? Por ejemplo, una estrategia sería decir, ok, yo nacionalizo el SGA en general y cada vez que salga una edición más actualizada yo la sumo.
que es algo que pasó con el libro naranja de las Naciones Unidas en mercancías peligrosas. La ley 28256 simplemente dice que se aprueba o se nacionaliza el libro naranja, pero no te dice qué edición. Entonces, por defecto, tú vas a tener que aceptar siempre las últimas ediciones, y ese es un problema durante la implementación, en realidad, ¿no? Tal vez es un aspecto que no se considera en su momento, pero en este caso nosotros hemos considerado 3 aspectos, ¿no? Primero, a nivel nacional, ¿qué es lo que hay?, ¿no? Luego tenemos a nivel supranacional, ¿qué tenemos? Y luego a nivel internacional, ¿no? O sea, porque también el que nosotros clasifiquemos o etiquetemos o comuniquemos peligros va a estar en función de cuáles son nuestros principales socios comerciales, ¿no? Porque al final vamos a terminar importando o hasta muchas veces también exportando. Entonces depende mucho de qué es lo que están haciendo nuestros principales socios comerciales para poder elegir ello, ¿no? Y por ejemplo, a título, digamos, a modo de ejemplo, a nivel internacional, Chile tiene la 7ª, Bolivia no lo ha hecho hasta el momento, Ecuador tiene la 6ª, Colombia tiene la 6ª, Brasil tiene la 7ª y así, ¿no? Entonces, cada uno de los países asume digamos, una edición distinta. Eso es un reto adicional para el tema de la reglamentación. Sin embargo, por ejemplo, a nivel de normativa supranacional, como les mencionábamos, a nivel de la CAN, esta resolución 2075, indica de que para plaguicidas químicos de uso agrícola, lo que se va a asumir es la 6ª edición. Entonces ya hay un precedente. Eso también puede ser un buen indicador, ¿no? Los plaguicidas ya se van a regular con la 6ª edición. ¿Qué sentido tendría ponerle otra edición al resto de sustancias químicas? O sea, vas a ir al campo y puedes encontrar plaguicidas con 6ª y otro con 7ª, ¿no? Entonces, para evitar eso, también sería un buen indicador. Eso es algo que se está evaluando actualmente para la reglamentación. Y el tema de las exclusiones y las capacidades también de los laboratorios, ¿no? Porque si bien el SGA te da una serie de recursos, ¿no?, de que tú puedes utilizar información secundaria para clasificar, digamos, si agotas todas esas vías, vas a tener que analizar la sustancia química. Entonces, ¿dónde la analizas? En un laboratorio. Habría que ver que también es bueno saber si es que el país cuenta con las capacidades para analizar este tipo de sustancia o para hacer clasificaciones de peligro o análisis direccionados a ello. Entonces, eso era, digamos, un punto que quise resaltar ahí. Y luego tenemos el tema de cómo se va a operativizar esto, ¿no? En términos sencillos, todo lo que esté en el ámbito de competencia del Ministerio de Salud, ¿no? El tema mencionando desinfectantes, entre otros, o otros productos químicos industriales que ve DIGESA directamente, bueno, en este caso DIGESA, va a estar a cargo del Ministerio de Salud. Todo el resto de sustancias va a estar a cargo del Ministerio del Ambiente, para que se haga una evaluación de toda esta clasificación y del consecuente etiquetado y fichado de seguridad. Bueno, para la aprobación aquí sí vamos, por lo menos para los que se utilizan, digamos, intensivamente en el ámbito ocupacional, se va a tener una opinión o se va a hacer en coordinación con el Ministerio de Trabajo también. Entonces, ese es un buen punto también mencionarlo. Va a haber 2 tipos de clasificación o 2 entes que aprueban clasificaciones de peligro, ¿no? Va a ser el MINSA y va a ser el MINA. Entonces es bueno tenerlo claro. Luego tenemos la clasificación anticipada. Eso se mencionó en la ley como un mecanismo para facilitar la adecuación por parte de los administrados, ¿no? En el mundo ya existen listas o países que han publicado clasificaciones, ¿no? Digamos, países que tienen mucha más experiencia. Por ejemplo, tienes a Nueva Zelanda, tienes a Japón y tienes a la Unión Europea, ¿no? Entonces, estos países o grupos de países ya tienen una experiencia de hace 20, 30 años en la gestión de sustancias químicas. Entonces, producto de ello, ellos ya han venido, digamos, aprobando clasificaciones, registrando sustancias químicas. Entonces, producto de ello ya cuentan con listados, ¿no? Entonces, como ya hay un precedentes al respecto, lo que se vio desde el Ministerio del Ambiente es contar con un mecanismo similar, contar con un listado que sirva de referencia para la clasificación de peligros. Cosa que por ejemplo, si tienes ácido sulfúrico, todos digamos, ok, va a ser corrosivo, ¿no? Algo así. Entonces, en este listado vas a encontrar efectivamente el ácido sulfúrico corrosivo, no peligro físico, corrosivo. Vas a encontrar peligro para el ambiente, peligroso para el medio ambiente acuático, por ejemplo. Y eso ya le va a servir de referencia al administrado para cuando él quiera clasificar y aprobar justo esta clasificación de peligros, ¿no? Con eso agilizamos.
Con eso evitamos de que el administrado esté, digamos, gastando recursos digamos, en mayor cuantía. Entonces, el reglamento que estamos trabajando justo va a incorporar un listado, ¿no? Y este listado se va a actualizar cada 2 años. ¿Por qué? Porque justo como veían, cada 2 años también hay revisiones de las ediciones del libro púrpura. Puede haber alguna modificación, algún hallazgo, algún análisis adicional, entonces siempre es bueno dejarlo abierto para actualizaciones, ¿no? Eso lo va a aprobar el MINAN, ¿no? Y se va a solicitar opinión tanto del MINSA como Produce y otros sectores según corresponda, ¿no? Entonces, aquí al lado derecho ustedes pueden ver un ejemplo, en este caso es el REACH, ¿no? El REACH es de la Unión Europea. Ustedes pueden entrar a la misma página del REACH o del ECA, que le llama, incluir o introducir el número CAS de la sustancia y automáticamente le va a salir todas las clasificaciones que tiene Europa respecto a esa sustancia química. Entonces, no se está descubriendo el fuego, más bien hay que utilizar estos mecanismos o estas fuentes de información que ya tienen otros países con mayor experiencia para agilizar la implementación en el país, ¿no? Entonces, ese es un buen punto a mencionar. Luego tenemos ya la parte del Registro Nacional de Sustancias Químicas. El Registro Nacional de Sustancias Químicas es el segundo mecanismo de gestión de sustancias químicas que regula el Decreto Legislativo 1570. Son 4 en total. Primero es el SGA. Una vez que ya hemos implementado el SGA, tenemos la implementación del RENAS, ¿no? Pero, ¿qué pide el RENAS? El RENAS pide datos del fabricante importador, así como del proveedor en caso de importación. Porque si alguien le importa, debe haber un fabricante en el extranjero. Siempre hay fabricantes. Entonces, siempre es bueno conocer quién es el fabricante. Luego tenemos la identificación de la sustancia química, incluyendo la nomenclatura UPAC y el número CAS cuando exista. Sí, eso es bueno saberlo. No todas las sustancias químicas tienen número CAS. Entonces, en caso que no tengan CAS, tiene que tener algún tipo de identificación, ¿no? Saber a qué sustancia química nos estamos refiriendo. Entonces puedes tener UPAC o hasta muchas veces puedes llevarlo a un nivel de nombre comercial también, pero hay que buscar una forma de identificar la sustancia química. Luego tenemos usos recomendados de la sustancia química, ¿no? Cuando un fabricante produce una sustancia química, él ya, en base a los estudios que realiza, ya le da o lo direcciona a un uso recomendado. Por ejemplo, puede decir, esto lo voy a utilizar como un solvente industrial, ¿no? O lo puedo utilizar, en el caso de los plaguicidas, por ejemplo, como un plaguicida, ¿no? Entonces, ya hay usos previstos. Entonces, eso es bueno saberlo, ¿no? Y si hay un uso adicional que se esté incluyendo, que sea, o que en base a pruebas sea determinado que hay un uso adicional, deberíamos saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo del uso, tú vas a tener un grado de exposición para la gestión del riesgo. Entonces, eso es importante. Luego tenemos la cantidad fabricada o importada de las sustancias químicas. Saber cuántas sustancias químicas también es un buen indicador, ¿no? Porque tú puedes tener, por ejemplo, una sustancia carcinógena, mutágena, tóxica, todas las clases de peligro. Pero si importa 1 tonelada o menos de 1 tonelada al año en el país. Entonces, también es un indicador ello, ¿no? A diferencia de que tengas, por ejemplo, una sustancia que tiene menos clases de peligro, pero tiene una cantidad abismal, ¿no? de lo que se comercializa en el país, se fabrica o se importa. Entonces, ese también es un buen indicador. Por eso el RENAS incluye el tema de cantidades. El contenido de la ficha de datos de seguridad, por eso mencionábamos de que previo a que el RENAS pueda funcionar, tiene que estar implementado el SGA o libro púrpura. Y también la evaluación de riesgo de las sustancias químicas para la salud y el ambiente cuando corresponda, que esto era lo que le mencionaba al inicio, pero no todas las sustancias químicas van a pasar por evaluación de riesgos. Estas van a tener un artilugio distinto para su aplicación. Esto lo voy a explicar un poco con más detalle más adelante. Entonces, ¿qué otros aspectos hay que considerar en el RENAS? Primero, de que este sistema va a estar alojado en el SINIA, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Información Ambiental que administra el MINAN. Va a ser una solución tecnológica, va a ser una plataforma de todas maneras, ¿no? Porque desde un punto de vista manual es inmanejable, ¿no? En promedio, según el PNUMA, tenemos más de 100.000, tenemos cientos de miles de sustancias químicas a nivel global, ¿no? Entonces, manejarlos de manera manual no es un camino. El registro es de sustancias químicas peligrosas, nada más. En el RENAS no van a entrar aquellas que no tengan clasificación de peligro,
¿no? Por eso es importante que primero se implemente el SGA. Luego tenemos un tema de carácter declarativo, inicialmente, ¿no? Primero queremos saber qué hay, porque esa información tampoco la tenemos actualmente. Y con un nivel de clasificación de peligros, no. Entonces, en primera instancia, en principio, digamos, para un tema gradual, es conocer qué tenemos. Eso es lo más importante. Entonces, inicialmente es declarativo, en el futuro, con modificaciones o adecuaciones, podría ser autoritativo, ¿no? También. Que también no es algo descabellado porque es una tendencia global. Sobre todo países desarrollados o, por ejemplo, Unión Europea, entre otros, que sí lo vuelven autoritativo. Mecanismos de interoperabilidad de datos, esto es lo que le mencionaba. Estamos haciendo justo ese análisis con todos los registros existentes para ver con cuáles podemos interoperar. Y si es posible, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, con parte de RENAS podemos pedir 8 ítems de información, pero ellos no pueden tener todos, o pueden tener uno, o pueden tener más, ¿no? Entonces, ese análisis es necesario para poder ver cómo interopero. ¿Y qué necesitaría para operativizar eso al final, ¿no? Porque eso también es importante, porque yo puedo sacar el RENAS y decir, yo interopero con todos. Pero si al final la institución que lleva ese otro registro no lo puede hacer, es imposible para él, o no tiene los medios, no tiene los recursos, no lo va a hacer, entonces no va a funcionar simplemente. Entonces ese análisis es importante. Luego tenemos entidades con registros existentes reportan al MINAN, que era lo que mencionábamos, justo para eso es la interoperabilidad. Entonces, ¿qué te va a permitir el RENAS? Es el control de las sustancias químicas existentes en el país. Fabricadas e importadas. No hay otra forma. O sea, bueno, podrían entrar por vías ilegales, ¿no? Pero ese están igual fuera de la ley, ¿no? Entonces, desde un punto de vista formal, las únicas formas de que haya sustancias químicas en el país es mediante la fabricación o la importación. Entonces, a eso está dirigido el RENAS. Y la planificación de estrategias nacionales, como le digo. Integrar la información en un solo mecanismo va a ayudar a contar con mayor data y ayuda a tomar decisiones. Para eso es. Luego tenemos el tercer mecanismo de gestión de sustancias químicas, que son las medidas específicas para la reducción y manejo del riesgo para la salud y el ambiente de sustancias químicas. Es un nombre un poquito largo, pero básicamente, ¿quién va a hacer esto? Van a ser los usuarios de sustancias químicas. Aquí lo aterrizas a nivel de usuario. Por ejemplo, una empresa del sector minería, de industria, de electricidad, cualquier usuario de sustancias químicas. Pero de todas las sustancias químicas, no. En específico de aquellas que hayan sido clasificadas como carcinógenas, mutágenas, tóxicas para la reproducción, para peligros a la salud. Y aquellas peligrosas para el ambiente. Entonces, aquí nuevamente la importancia de que primero, antes de implementar toda la norma, necesitábamos tener el sistema globalmente armonizado o libro púrpura de las Naciones Unidas. Digamos, eso es lo más importante. Entonces, ¿dónde los usuarios van a incluir estas medidas específicas? Las van a incluir en sus instrumentos de gestión ambiental preventivos o correctivos, ¿no? Aquí ya nos estamos metiendo al CIA, ¿no? Ahora, ya, genial. Los instrumentos de gestión ambiental preventivos y correctivos son muy grandes y va a depender hasta la categoría, ¿no? Una DIA, un EISD o un EIA detallado. Tenemos complementarios al CIA, tenemos ITS, tenemos modificatorias, tenemos hasta muchas veces correctivos PAMAS, DPs, DAP. Tenemos una gran gama. Entonces decimos, ¿dónde? ¿Dónde va? Va en la estrategia de manejo ambiental. Entonces, para ello se va a aprobar unos lineamientos por parte del MINAN para dirigir a los administrados de qué forma ellos van a incluir estas medidas específicas. No es que lo van a hacer a criterio o porque así ellos lo consideran, sino va a haber unos lineamientos específicos que el MINAN va a aprobar por resolución ministerial para guiar a los administrados y ellos puedan establecer estas medidas de manera adecuada. Entonces, este es el tercer mecanismo de gestión de sustancias químicas y luego tenemos el cuarto, ¿no? La ley básicamente, como les decía, son 4 mecanismos de gestión de sustancias químicas. Hay mucha más regulación de por medio, no digo que no sea importante, pero si nos vamos, digamos, a la carnecita, como le llama, serían estos 4 mecanismos.
Entonces, el cuarto es la evaluación de riesgo de las sustancias químicas para la salud y el ambiente. Entonces, aquí ya a nivel normativo se ha definido cuál va a ser el contenido mínimo que tienen que tener estas evaluaciones de riesgo. ¿Cuáles son? Las propiedades físicas y químicas, porque en base a ello se puede definir peligro, efectos en los sistemas bióticos, movilidad y comportamiento en el ambiente y efectos en la salud humana. Básico, ¿no? Sin perjuicio de que esto pueda ser mucho más amplio, ¿no? También se ha definido un plazo para la evaluación de estas evaluaciones de riesgos, vale la redundancia, que van a ser de 75 días hábiles, ¿no? Ahora, estas evaluaciones de riesgo, ¿a quién se le van a presentar? Se presentan al MINSA, ¿no? Y hay una opinión favorable por parte del MINAM, porque también hay riesgos al ambiente. Pero si lo ponemos en una balanza, digamos, la parte más robusta y compleja está en los riesgos a la salud, de todas maneras. Entonces, por eso el MINSA ahí lidera ese punto, ¿no? Entonces, al igual que el anterior mecanismo, en este caso también se van a aprobar lineamientos, pero en este caso los aprueba el MINSA. Va a aprobar lineamientos justo para ver cómo se van a elaborar estas evaluaciones de riesgo, siguiendo directrices OCDE, cooperación regulatoria internacional. O sea, como digo, acá no descubrimos el fuego. Ya hay países o conglomerados que ya han regulado esto y lo primordial es hacer benchmarking con ello, ¿no? Entonces, eso es bueno mencionar. Luego tenemos un punto importante que para evitar, digamos, confusiones, se menciona en la ley, que es la gestión de las sustancias químicas al final de su ciclo de vida. ¿Qué pasa cuando las sustancias químicas llegan al final de su ciclo de vida? Se convierten en residuos. Esa es la síntesis. O sea, cuando ya termina su ciclo de vida, estamos hablando de residuos y se van a manejar en el ámbito de la gestión y normativa de los residuos sólidos, ¿no? Dicho sea, Decreto Legislativo 1278 y su reglamento, que es el Decreto Supremo 014-2017 MINAM. En adición, también los convenios internacionales que pueden estar asociados, como el Convenio de Basilea, que habla de los movimientos transfronterizos de residuos, peligrosos sobre todo. Entonces, esa es una buena acotación para evitar los malos entendidos, ¿no? Porque sí nos llegaron muchas preguntas al respecto, ¿no? De que es una normativa complementaria o está traslapándose con la norma de residuos. Entonces, hay un articulado en específico que menciona ahí. Luego tenemos la información pública, confidencial y reservada. Esto es bueno mencionarlo también porque hay información que tiene carácter de secreto comercial. Y eso va a pasar, y ha pasado en muchos países. O sea, no es como que tú le pides al fabricante o al importador, dame toda la información y ellos te van a dar felices toda la información. No, porque hay mucha información que puede estar, digamos, sujeta a que un competidor pueda saber cómo lo hizo, cómo lo formuló, cómo lo sintetizó. Entonces, es confidencial, porque si es público y cualquiera puede tener acceso a ello, puede llevar a pérdidas económicas y bueno, no se quiere desincentivar ese punto. Entonces es bueno que en la norma se haya regulado esos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué es información pública? Básicamente es la información que va de primera mano al RENAS, porque RENAS es un mecanismo de gestión de sustancias químicas, pero que básicamente la información que va ahí es pública, es la información que se va a manejar de manera pública. Entonces tienes igual los datos del fabricante, como había mencionado, o el importador, tienes la identificación de la sustancia química, tienes usos recomendados, cantidades, ficha de datos de seguridad y la evaluación de riesgos, que si se dan cuenta está alineado con lo que se menciona en el RENAS. Ahora, respecto al literal B, aquí sí hay un punto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la identificación de la sustancia química. Y aquí es donde los administrados o las empresas tienen mayor cuidado, ¿no? Porque en una mezcla o digamos en una sustancia o digamos en la ficha de datos de seguridad, no sé si habrán visto, de que hay un acápite donde hablan de la composición. Entonces, en esa parte de la composición, sin perjuicio de que a veces te ponen rango de valores, porque sí te aceptan también poner rango de valores, por ejemplo, de 10 a 30% puede estar compuesto, pero el solo hecho de mencionar el nombre, identificar específicamente la sustancia química pura que compone la mezcla, ya le da un indicador digamos, a alguien que sí tiene la formación. Por ejemplo, si hay un químico, puede tal vez ahí identificar, hacer ingeniería inversa y saber cómo se fabricó o cómo se sintetizó. Entonces,
como ahí está, digamos, el punto crucial, entonces se incluyó en la norma una salvedad, ¿no? De que el fabricante o importador de sustancias químicas puede solicitar al Ministerio del Ambiente por un plazo máximo de 5 años que esta información, o sea, la identificación de la sustancia química, sea confidencial. Sin perjuicio de que lo tiene que mencionar igual en la ficha de datos de seguridad y decir cuál es su peligrosidad. O sea, indistintamente sí tiene que decir si es corrosivo, si es mutágeno o es carcinógeno. Tiene que decirlo. Pero lo que tiene carácter confidencial es la denominación específica de una de las sustancias, por ejemplo, que compone una mezcla. Eso es lo que sí, a solicitud, puede tener un carácter confidencial. Entonces, información reservada, como mencionaba, vinculada a las sustancias químicas susceptibles a ser empleadas para la fabricación de armas químicas. Este es un punto importante. Hay convenios internacionales, existe la OPAC, por ejemplo, y existe en ámbito nacional el CONAPAC, que es como un consejo nacional que ve justo estas sustancias o precursores que pueden estar asociados con la fabricación de armas químicas. Entonces, este es un tema un poco más delicado. Entonces, esta sustancia en específico sí son mucho más reservadas, porque yo no puedo estar diciendo dónde están estas sustancias digamos, en el ámbito nacional, ¿no? Porque existe el riesgo, no es nulo, de que alguien pueda trazar toda esa información y decir, ok, acá tengo fuentes de sustancias químicas o precursores que puedo utilizar para hacer armas químicas. Tal vez no en el ámbito nacional, puede ser en otros países, pero esa información es bastante delicada, entonces también se menciona como información reservada. Luego tenemos un tema de solicitud de información confidencial en el marco de una declaratoria de emergencia ambiental. También es la otra salvedad que se hace en materia de confidencialidad. ¿Qué pasa? De que si hay un suceso que desencadena una declaratoria de emergencia ambiental, puede que conocer la identidad de la sustancia en específico y la concentración en la mezcla nos puede ayudar a gestionar de mejor manera la emergencia, ¿no? Por ejemplo, si ha llegado un cuerpo de agua, si ha llegado al suelo, si está liberado en el aire, ¿no? Entonces, solo en esos casos sí se puede solicitar la información confidencial al administrado, ¿no? En caso de las sustancias químicas, como dice, de los cuales se necesita información sea importada, acá menciona, porque en el caso de los fabricantes es mucho más fácil, ¿no? Porque vas directo al fabricante y le dices, oye, mira, probablemente hasta el fabricante sea el que esté asociado con la declaratoria de emergencia ambiental, entonces la solicitud de información es mucho más directa. Pero ¿qué pasa cuando esta es importada? Como mencionábamos, hay un fabricante en el extranjero. Entonces, el que va a tener la información generalmente es el fabricante en el extranjero. Entonces, ahí es donde está la mayor dificultad. Entonces, el importador, en este caso, que es el que tiene el vínculo comercial con el fabricante en el extranjero, en coordinación con el MINAN, solicita la información, ¿no? Considerado como confidencial. Esto solo para atender este tipo de situaciones y cuando la merite. No es que toda declaración de emergencia ambiental va a solicitar información confidencial, no. Justo esto en el reglamento se está dando todo, digamos, el desarrollo de cuándo aplicaría y cuándo no. Porque, como les mencionaba, la ley es bastante general. El reglamento ya es el que operativiza propiamente dicho. En el reglamento tú vas a encontrar paso a paso cómo se va a hacer para evitar vacíos y evitar que, digamos, se sobreregule o se utilice de manera inadecuada. Luego tenemos el intercambio de información confidencial entre países. Es otro aspecto también asociado con la confidencialidad. Se ha dejado libre de que exista esta posibilidad siempre y cuando esta información sea utilizada exclusivamente para las evaluaciones de riesgo a la salud y al ambiente de las sustancias químicas. Solo para ello. Porque, como les decía, nosotros no estamos descubriendo el fuego. Si bien esta sustancia química puede ingresar por primera vez al país, puede que en otros países ya se esté comercializando. Y estos otros países ya tengan información sobre las evaluaciones de estas sustancias. Entonces, para evitar malgastar los recursos, se puede hacer convenios, asociaciones con otros países para que esta información pueda pasar, pero exclusivamente con esta finalidad, nada más. Y también el punto es que es previo intercambio de información, el MINAN requiere de la conformidad del propietario de los datos. ¿Por qué? Porque hay un tema de propiedad acá. Probablemente, efectivamente al fabricante en este caso le ha costado obtener estos datos, ¿no? Entonces va a depender mucho de él si los comparte o no, ¿no?
Entonces, aquí es un tema ya más entre países y ver cómo estos países puedan influir en los fabricantes en el extranjero para que puedan facilitar esta información. Y también tendrías que asegurar que esta información no se divulgue fácilmente, ¿no? Porque le ha costado, como digo. Entonces, ahí los arreglos son muy importantes, pero la norma deja, digamos, abierta esta posibilidad para poder tener una mayor cantidad de fuentes de información. Luego tenemos las acciones de educación, asistencia técnica, sensibilización y comunicación para la gestión integral de sustancias químicas. Esto es parte de toda normativa, ¿no? Hay que desarrollar capacidades, hay que concientizar, hay que sensibilizar, hay que capacitar. Por ejemplo, este tipo de eventos forman parte, ¿no? Hace unas 3 semanas tuvimos otro evento en la Sociedad Nacional de Industrias también, con puro asociado de ahí. Entonces, también difundirlo es parte de, ¿no? Si como Estado no lo difundimos, alguien va a terminar haciéndolo. Entonces es mejor que sea de primera mano por parte nuestra. Entonces, bueno, está dirigida a promover el manejo adecuado de las sustancias químicas, generar un alto grado de conciencia, ¿no? Dirigido siempre al manejo adecuado y promover la participación ciudadana, ¿no? En ese sentido. Luego tenemos las obligaciones de los usuarios de sustancias químicas. Acá sí hablamos de obligaciones generales, ¿no? Usuarios en general. La misma norma define qué es un usuario, ¿no? Básicamente lo acota a aquellos que hacen actividades con las sustancias químicas, que puede ser, por ejemplo, fabricar, importar, distribuir, comercializar, almacenar, ¿no? O usar directamente. Entonces, lo único que excluye esta definición es el transporte. ¿Por qué excluye el transporte? Porque existe la ley 28256 y su reglamento, que ya nacionalizó el libro naranja, que es su primo hermano del libro púrpura. Entonces, ya está regulado por ese sentido. Entonces, para los usuarios en general existe una serie de obligaciones, como por ejemplo, adquirir las sustancias químicas que cuentan con el etiquetado y la ficha de datos de seguridad respectiva, ¿no? O sea, todos los usuarios tienen que velar porque las sustancias químicas que ellos adquieran ya cuenten con esto. O sea, si compran una sustancia química que no tiene la clasificación etiquetada y ficha de datos de seguridad, probablemente estén comprando un producto que no es formal. Entonces, es una obligación importante, es obligación de todos en realidad, asegurarnos de que todos estén clasificados, etiquetados y con ficha de datos de seguridad. En caso de realizar envasado, reenvasado o trasvase, etiquetar las sustancias químicas conforme a la clasificación que ya tienen del importador o el fabricante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se fabrican o se importan, las sustancias químicas vienen en grandes volúmenes o en grandes cantidades, ¿no? Entonces puedes tenerlo digamos, en un recipiente de 50 toneladas o de 50 metros cúbicos, 25 metros cúbicos. Al final eso para su uso o hasta para su distribución o comercialización, lo terminas trasvasando a recipientes mucho más pequeños. Por ejemplo, puedes pasarlo a un IBC de 1 metro cúbico, lo puedes pasar a un cilindro de las Naciones Unidas de 220 litros, lo puedes pasar a una galonera, ¿no? Entonces, o un frasco. Entonces, para evitar de que no haya esta trazabilidad, o sea, que siempre esté comunicándose los peligros, es que se menciona esta obligación, ¿no? Si vas a hacer trasvase, utiliza la misma comunicación de peligros que ya venía con la sustancia química, digamos, a granel, si lo puedes llamar así. Entonces, eso es importante. ¿Qué más menciona? Me pasé a la C en realidad, ¿no? La B es cumplir las instrucciones de manejo seguro indicadas en el etiquetado de ficha de datos de seguridad suministradas por el fabricante o importador. O sea, primero tienes que ver que cuente con esa información. Luego hay que buscar seguirla. Porque ahí justo están todas las recomendaciones para evitar accidentes, para evitar emergencias. O en caso se materialicen, cómo accionar frente a ello, ¿no? Luego la D tenemos que en caso cuenten con instrumentos de gestión ambiental, incluir las medidas específicas, que era lo que mencionábamos, ¿no? Pero específicamente para las sustancias químicas que hayan sido clasificadas como carcinógenas, mutágenas, tóxicas para la reproducción y peligrosas para el ambiente. ¿Y dónde van? En la estrategia de manejo ambiental. Entonces ya va digamos, como obligación también. Brindar a las entidades competentes las facilidades para que requieran para el ejercicio de las funciones de fiscalización y supervisión. Eso es algo transversal. Esto lo mencionan la mayoría de normas y siempre es bueno mencionarlas porque si no puedes dejar cabida que no estoy operando, no abro la puerta, no dejo entrar a los supervisores o fiscalizadores, entonces es bueno mencionarlo. Luego, ¿por qué? Porque en base a las obligaciones también están luego ya
el tema de tipificación y escala de sanciones, ¿no? Entonces, está en base a ello. Luego tenemos el F, que es ya capacitar a sus trabajadores en el manejo de sustancias químicas peligrosas según la actividad que realicen, ¿no? Hay que capacitarlos. O sea, va a ser obligación de todos los usuarios que con sus trabajadores, que sus trabajadores estén capacitados en función de las sustancias químicas peligrosas que ellos manejen. Entonces, tienen que estar capacitados, así como ya se viene manejando de una u otra manera en la normativa de seguridad y salud en el trabajo, pues, ¿no? Pero aquí ya es más específico, exclusivo para sustancias químicas. Luego tenemos obligaciones del fabricante importador, o sea, en adición a las obligaciones que tienen como usuarios de sustancias químicas, también tienen obligaciones específicas en su calidad de fabricantes e importadores. ¿Cuáles son? La de identificar, porque ellos sí lo hacen, identifican, clasifican y comunican los peligros, ¿no? Por el etiquetado o ficha de datos de seguridad. Ellos son los encargados, los obligados a, ¿no? Entonces deben hacerlo. Lo otro es proporcionar la información a RENAS. Los que suministran información directamente a RENAS van a ser fabricantes e importadores. Ellos tienen esa obligación directa. Luego tenemos presentarles evaluaciones de riesgo según corresponda, ¿no? Y luego tenemos proporcionar la información confidencial solicitada por el MINAN según lo dispuesto en el artículo 13, que esta es la información de declaratoria de emergencia ambiental, entre otros, ¿no? Que tendría que ver con los importadores. Y como menciona ahí, es en adición a las obligaciones del artículo 17, que es las obligaciones generales para todos los usuarios de sustancias químicas. Entonces, supervisión, siempre hay una parte de supervisión, fiscalización. En este caso, esta recae en primera instancia en OEFA, como obligaciones ambientales fiscalizables en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, SINEFA. Y también entra a tallar SUNAFIL, porque ellos ven seguridad y salud en el trabajo, porque son complementarios, como mencionaba, y también está INDECOPI. ¿Por qué INDECOPI? Ya es desde un punto de vista de etiquetado, de defensa del consumidor, ¿no? El consumidor tiene que ver que efectivamente se esté etiquetando y se esté comunicando bien los peligros. Entonces ahí entra a tallar INDECOPI. Si no me equivoco, es Decreto Legislativo 1304, creo que habla del tema del etiquetado y de las condiciones de productos industriales manufacturados, si no me equivoco. Entonces, también por eso está incluido el Ministerio de la Producción. Luego tenemos la promoción de la investigación sistemática y nuevos modelos de negocio. Esto es bueno mencionarlo porque, como dice, no estamos descubriendo el fuego. Ya hay enfoques de negocio o iniciativas que van a ayudar a que se gestionen de mejor manera los riesgos. Por ejemplo, hablemos de uno de los más conocidos, no sé, por lo menos para mí, el enfoque de química verde, que está impulsado a través de ONUDI y la Universidad de Yale. Entonces, ellos tienen una serie de principios que te dicen cómo manejar de manera adecuada las sustancias químicas, cómo innovar, cómo, digamos, manejarlo de manera segura, ¿no? Investigar, entre otras cosas. Entonces, ya hay enfoques que nos ayudan a ello, hay que promocionarlos. Y también, indistintamente de ello, también la investigación. O sea, propiamente dicho, tiene que haber investigación en el país, tenemos que establecer las medidas de cómo avanzamos en temas de investigación. Aquí, actor crucial, las universidades, por ejemplo, entidades del Estado también como CONCITEC, por ejemplo, y también los laboratorios, porque al final los ensayos terminan haciéndose, como les mencionaba, en los laboratorios. Entonces, si estos laboratorios no tienen capacidades, no lo van a poder hacer. Por ejemplo, la OCDE en ese sentido ya te da indicadores o directrices, ¿no? Por ejemplo, te dice, hay buenas prácticas de laboratorio. Entonces, te da toda una serie de lineamientos para que tú puedas desarrollar capacidades con tus laboratorios para que puedas generar datos confiables. Entonces, ya, como les decía, acá no se descubre el fuego, pero lo que estamos tratando es alinearnos a lo que, digamos, a lo necesario para, primero, adherirnos a la OCDE, sí, pero también para tener una adecuada gestión de sustancias químicas. Luego tenemos el tema de prohibición o restricción gradual de sustancias químicas peligrosas. Este es un buen punto porque siempre es algo que solicitan al Estado, ¿no? ¿Por qué no prohíben esta sustancia química? ¿No? ¿Por qué no la regulan? ¿Por qué no la controlan? Para ello es necesaria la información. Entonces, si habrán visto los mecanismos, por ejemplo, RENAS va a generar una cantidad bastante alta de información. Esto nos va a ayudar a tomar decisiones. Y estas decisiones pueden estar o no, las evaluaciones de riesgo también, por ejemplo,
aportando a que estas sustancias químicas puedan ser reguladas en el futuro o prohibidas, ¿no? Como al final la Unión Europea, Estados Unidos, entre otros países, regulan las sustancias, porque hacen estudios sobre ello, levantan información sobre ello primero. Entonces, en este caso, se va a utilizar información del RENAS, de las evaluaciones de riesgo y convenios internacionales, acá también entra, ¿no? Porque hay sustancias que ya son de interés no solo para Perú, digamos, o para Argentina o para España, no, sino para todos, y que están enmarcadas en convenios internacionales, como por ejemplo Minamata sobre el mercurio, esto es bien específico, o el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? Por ejemplo, no sé si habrán escuchado de los PCB, ¿no? De los bifenilos policlorados, que están en el marco del convenio de Estocolmo, y el convenio de Estocolmo te dice tienes que regularlo, tienes que prohibir básicamente, o sea, ya no se pueden usar PCBs hasta el 2025 y el 2028 se tienen que eliminar todas las existencias de manera racional o adecuada. Entonces, este convenio tiene como base evaluaciones de riesgo. Ellos ya a nivel internacional han hecho estudios detallados para efectivamente decirte esta sustancia es de interés, esta sustancia es peligrosa, es tóxica, es muy riesgosa y tiene que regularse. Entonces, también nos apoyamos por eso en el tema de convenios. Lineamientos, como mencionábamos, va a haber dos lineamientos. Van a existir los lineamientos para las medidas específicas, que lo va a aprobar MINAM, y va a haber lineamientos para la evaluación de riesgos que lo va a aprobar el Ministerio de Salud. Mencionamos también un tema del sector de agricultura e hidrocarburos. En el tema de hidrocarburos se menciona de que en el artículo 3, que básicamente son las exenciones, hay todo un listado largo que vimos, que están asociadas con las sustancias químicas que se encuentran de dicha forma en el ambiente, ya de manera natural. Entonces, todas las que no están ahí van a entrar de una u otra forma, digamos, derivados ya propiamente dicho, por ejemplo, si hablamos del petróleo, derivados propiamente dicho, que van a estar sujetas o van a estar sujetos a este marco normativo, pero con un proceso de gradualidad que es bien específico, que es de 4 años, ¿no? Desde la entrada en vigencia del reglamento, que es justo lo que estamos formulando. Y el otro, respecto a agricultura, es justo lo que le mencionaba al inicio, de que es el único que sí se menciona, el SIGIA, de Midagri, a través de SENASA, de que sí o sí tiene que interoperar con RENAS. Entonces se tiene que buscar las formas para ver que esta información se condiga y sea complementaria. Ya hemos tenido reuniones con SENASA, con Midagri, y efectivamente ellos piden, la información que ellos piden está alineado a lo que solicita el RENAS en este caso, ¿no? Y ellos ya están avanzados con el libro púrpura, como les mencionaba. Entonces, ese es un punto que mencionar. Y aquí tenemos una línea de tiempo preliminar, ¿no? Que es más o menos cómo nosotros planteamos implementar la ley, ¿no? Primero tienes la aprobación de la ley, que la tienes el 28 de mayo de este año. Luego, según la misma ley, te dice que tienes un año para reglamentar. Es un tema bien complicado, o sea, este va a ser el reglamento, es un reglamento muy complejo, pero estamos avanzando para cumplir este plazo, es bastante complicado. Generalmente las normas no toman en consideración los plazos para aprobación. Es un punto tal vez de mejora en general, porque los procesos de aprobación generalmente duran meses, hasta años muchas veces, pero generalmente meses, ¿no? 6 meses. Entonces, eso a veces no se considera, ¿no? Y aparte tienes la formulación propiamente dicho, la participación, consensuar, pedir comentarios a los sectores, hay mucho proceso ahí por medio. Luego de aprobación del reglamento, tienes la aprobación de los lineamientos para las evaluaciones de riesgo, que lo hace por resolución ministerial el MINAM, y tienes la aprobación de lineamientos para medidas específicas. Ahí me equivoqué, perdón. La aprobación de lineamientos para evaluación de riesgos es decreto supremo, ahí está mal, decreto supremo que sería del MINSA. Y los lineamientos para medidas específicas sí es RM a cargo del MINAM. Luego tienes un periodo de inicio de reporte al RENAS. Si se dan cuenta, desde la aprobación del reglamento hasta el inicio del registro en el RENAS, aquí tentativamente tenemos 2 años. Esos 2 años se da para que en ese periodo las empresas puedan implementar el SGA en sus actividades. Con mayor, digamos, ahínco, los fabricantes e importadores. Entonces, se inicia el registro en el RENAS. También aquí estamos viendo un proceso gradual. En primera instancia estamos previendo, este es un proyecto igual, de que
inicialmente puedan ser las sustancias químicas puras las que se registren y luego sean las mezclas. ¿Por qué? Porque las mezclas están compuestas de sustancias químicas puras. Entonces, primero vas a tener un primer periodo con sustancias químicas puras y luego vas a tener mezclas donde ya también conoces cuáles son las sustancias químicas puras. Entonces, también ahí se identifica el punto de partida para la aplicación de las medidas específicas para la reducción y manejo del riesgo. Y una vez que ha acabado todo el proceso de registro en el RENAS, recién vas a poder iniciar con la solicitud de las evaluaciones de riesgo, que era lo que les mencionaba. O sea, primero en todo este periodo, desde el año 3 hasta el año 5, voy a tener un proceso de reporte al RENAS. Entonces, cuando termine todo este proceso de reporte, yo voy a saber qué sustancias químicas puras y mezclas hay en el país. Entonces voy a tener ya la foto, el inventario voy a tener. Entonces, en base a eso, todo lo que viene después, si no ha sido registrado ya, por ejemplo, si viene luego del año 5 un ácido sulfúrico, pero ya ha sido registrado, o sea, no es una sustancia nueva. Pero si viene algo completamente nuevo, que nunca estuvo o que no se registró en todo este periodo, que no existía en el país, entonces ahí sí se va a ver el tema de solicitar las evaluaciones de riesgo, ¿no? Porque es importante tener mayor información sobre estas sustancias y ver cuáles serían las implicancias cuando se use. Igual, todas las sustancias químicas que sean reportadas en el RENAS podrían estar sujetas previa evaluación a que se les solicite una evaluación de riesgo, pero tendrías que demostrarlo, tendrías que decir esta sustancia es priorizada. ¿Por qué? Esos factores hay que incluirlos y lo vamos a incluir en el reglamento. Entonces, básicamente esto es como que una línea de tiempo que resume cómo se implementaría, porque a veces la ley no te dice mucho, es mucho texto, desafortunadamente. Pero ya con esta línea de tiempo ves qué implica, ¿no? Qué implica cada uno de los mecanismos, cómo se va a operativizar, ¿no? Sencillo no es, desafortunadamente, pero ya estamos avanzando en ello. Entonces, los pasos son importantes aquí. Y también otro punto importante que me gustaría resaltar es el tema del financiamiento, ¿no? Generalmente cuando tú apruebas una ley o una norma, siempre va a haber un acápite de financiamiento. Y siempre van a haber en todas las normas, o en la mayoría por lo menos, que van a decir que todo esto corre a cuenta o sea, no irroga en gastos adicionales para el país, básicamente te dice. O sea, ¿qué te dice? Apruebo la ley, te doy mayor trabajo, te doy mayor competencias, te doy todo, pero no te doy más plata. Entonces, es obvio que ahí tenemos un limitante, ¿no? O sea, ¿cómo tú operativizas todo eso sin tener recursos? Es algo que pasa. En efectivo, léanse todas las normas en la parte de financiamiento, generalmente dicen que no irroguen gastos adicionales. Y es algo contradictorio, ¿no? Pero anticipándonos a ello, por ejemplo, nosotros como MINAN, antes de la aprobación de la ley, nosotros postulamos a cooperación internacional. Dijimos, ok, esto no estamos descubriendo el fuego, como les decía. Entonces, ya instituciones de las Naciones Unidas, entre otros, dan dinero, si se le puede decir, apoyan a países para que puedan hacer proyectos asociados con ello. Entonces, nosotros postulamos al Special Program, que llaman, o el programa especial de PNUMA, de las Naciones Unidas. Y postulamos con un proyecto que se denomina Fortaleciendo Capacidades Nacionales para la Gestión Integral de Sustancias Químicas, que básicamente estaba dirigida a implementar la ley de químicos, o esta ley. Entonces, con ello nos aseguramos recursos para que cuando se aprueba la ley, no digamos no tenemos plata. Entonces, este es, digamos, algo que resaltar, y muchos ministerios o muchos sectores ya lo están haciendo también. Tienes proyectos o sea, hay fuentes de cooperación que te pueden ayudar. Entonces, si no lo tienes como país, entonces busquemos, ¿no? Porque si no, siempre es la excusa, no tengo plata, no tengo personas, y por eso nunca lo terminan haciendo. Pero eso no es una excusa, ¿no? Hay formas. Entonces, esta es una evidencia, ¿no? Entonces, con este proyecto, ¿no?, financiado por el PNUMA, tenemos básicamente la aplicación de los 4 mecanismos de sustancias químicas que les habíamos mencionado. Por ejemplo, este proyecto ayuda en la implementación del RENASC. ¿Qué más? Ayuda a la elaboración de las directrices, que al final en la ley se llamaron lineamientos, para las medidas específicas de gestión de riesgo o las evaluaciones de riesgo.
ayuda para el desarrollo de capacidades técnicas y legales para la implementación del SGA. O sea, si se dan cuenta, este proyecto ayuda o está asociado directamente a la implementación de la norma, ¿no? Entonces, es una ventaja que nosotros tenemos y que por suerte también Cooperación Internacional digamos, estuvo de acuerdo con nosotros y nos aprobó esta norma. Entonces, básicamente eso era todo lo que quería explicarles. Es bastante pesado, un poco complejo, pero espero que haya quedado claro por lo menos algunos aspectos en los que he hecho mayor ahínco. ¿Pasaríamos al tema de preguntas? Sí. Bueno, muchas gracias, director Paulo, por la exposición y en efecto, como bien lo indicó, esta norma y su propuesta de reglamento que esperamos que salga en los próximos meses, específicamente hasta el 28 de mayo del año que viene, va a marcar un hito importante en el país porque es la primera vez que vamos a tener una norma que integra las sustancias químicas desde su identificación de peligros intrínsecos hasta los riesgos asociados a las mismas y su comunicación sobre todo a los trabajadores a través de la aplicación del Libro Púrpura de las Naciones Unidas. Muy bien, tenemos unas cuantas preguntas de los participantes, director. Me indican lo siguiente. El alcance del Registro Nacional de Sustancias Químicas, RENASC, ¿tendrá alcance sobre alcoholes controlados? ¿Lo supervisará el gobierno regional? ¿Qué nos puede decir, director? El tema de alcoholes como sustancia química propiamente dicho y que tenga una clasificación de peligro, en este caso van a ser inflamables, obviamente. Entonces, sí estarían dentro del ámbito de aplicación de RENASC. El tema de la supervisión no se ha incluido propiamente dicho digamos, las competencias de los gobiernos regionales, toda vez que se ha tomado el punto de vista de supervisión en el ámbito nacional. En este caso OEFA, como mencionamos, y SUNAFIL, ¿no? Sin perjuicio de que estos ya puedan desarrollar arreglos que al final decanten en temas de descentralización, ¿no? que pueden llegar a pasar, como ya lo hacen otras instituciones como producción o como energía y minas, entre otros, ¿no? Claro. Tenemos otra pregunta. El Decreto Supremo 182-2022 del Ministerio de Economía y Finanzas, en su artículo 72, indica las diferentes formas de neutralizar un IQVF vencido. La pregunta es, ¿se propondrá una forma de neutralización de estos insumos químicos peligrosos diferentes a IQVF dentro de la propuesta reglamentaria previo a su disposición cuando caduquen dichos insumos? Es una muy buena pregunta. En realidad, como parte de las fichas de datos de seguridad, hay un ítem que habla del manejo de estas sustancias químicas o productos químicos al final de su ciclo de vida. Entonces, sí se va a incluir directrices de una u otra forma para darle un adecuado manejo. Ahora, a un nivel tan específico como los procedimientos que ya se dan en IQF, que justo, bueno, nuestra dirección aprueba estos procedimientos, entonces no llega a ese nivel, pero sí vas a tener digamos, directrices generales en el marco de las fichas de datos de seguridad, pero como parte de la normativa, no específicamente. Claro, que puede recoger algunos peligros propios de la misma sustancia, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, tenemos la última pregunta. Es para los compuestos orgánicos persistentes, los llamados COPS, que aún se pueden hallar en uso en el país. ¿Qué indicadores se tomarán en cuenta en su registro hasta su eliminación? Muchos de estos pueden estar contenidos en mezclas. Sí, completamente. Y en realidad justo por eso mencionábamos en la exposición de que es uno de los criterios para su regulación, ¿no? Que estén en convenios internacionales. En este caso, los contaminantes orgánicos persistentes o COP están incluidos como parte del convenio de Estocolmo y ya tienen una regulación específica. Por ejemplo, en el 2021, si no me equivoco, se aprobó el Decreto Supremo 010-2021 MINAN, que es el Plan Nacional de Aplicación Actualizado del Convenio de Estocolmo, que básicamente da la hoja de ruta del país de cómo se van a gestionar los COPS. O sea, los COPS son tan peligrosos o tan tóxicos, en realidad, bueno, tienen bastantes características como que son persistentes, bioacumulables, biomagnificables, se trasladan a grandes distancias, ¿no?
por esa temática ya estos son de preocupación a nivel internacional, ¿no? Entonces, Perú es parte de este convenio y ya viene gestionándonos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, lo que se está avanzando es de que, primero, como les mencionaba, es tener inventarios, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar estos COP? Porque, por ejemplo, los COP, ya entrando un poco más en detalle, lo podemos dividir en tres grandes grupos, ¿no? En los COP, o plaguicidas COP, que le llaman, o sea, los contaminantes orgánicos persistentes pueden estar contenidos en plaguicidas. Ahora, la ventaja es que como Perú, todos, bueno, salvo uno, que falta pentaclorobenceno, si no me equivoco, que falta regular, pero todos los demás plaguicidas COP están prohibidos por SENASA. Entonces ahí tenemos una ventaja. Pero tenemos otros COPs que son COPs industriales, o sea, de uso industrial. Este grupo de COPs son los más complicados de gestionar, porque lo puedes encontrar, como mencionaba, puedes encontrarlo en mezclas, puedes encontrarlos en productos, por ejemplo, en los RAE, en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, puedes encontrar también contaminantes orgánicos persistentes. Entonces, es mucho más complejo. Entonces, como país, lo que se está buscando inicialmente es tener un inventario nacional de los COP industriales para ver primero dónde están. ¿Existen? ¿Los estamos importando? Porque fabricando ya se ha hecho un mapeo inicial y digamos, casi se ha descartado esa vía de fabricación. Pero igual, se va a tener que validar, pero la importación sí puede ser una fuente, ¿no? Puede estar ingresando producto de la fabricación de otros países. Entonces, saber dónde están, como les mencionaba, es importante, ¿no? Una vez que se sepa dónde están, se puede ver cómo se regulan, ¿no? Si están contenidos en artículos, o como le llama productos industriales y manufacturados, se puede gestionar, digamos, una RT, ¿no? Un reglamento técnico, ¿no? Donde digan, ok, este tipo de productos o artículos no pueden tener COPs o pueden tenerlo en una concentración tal que digamos, no genere un riesgo inmanejable, ¿no? Entonces, sí es un buen punto en realidad mencionar y de una u otra forma lo vamos a abordar con la ley y su reglamento, pero hay que mencionar que tienen mecanismos específicos en el marco de los convenios internacionales, ¿no? En este caso Estocolmo. Muy bien, muchas gracias, director. Esas fueron las preguntas para la ponencia del día de hoy. Y a nombre del ingeniero CIP Marco Antonio Ramírez Chávez, presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental del Colegio de Ingenieros del Perú, quisiéramos darles un presente, director. Por favor, si pudiera ser tan amable. Y, bueno, un certificado por la ponencia y por el apoyo que está brindando por el apoyo que está brindando a los diferentes estudiantes y empresas públicas, privadas, presentes en la capacitación, que también se está transmitiendo vía Facebook, vía la página web del capítulo de Ingeniería. Muchas gracias, director. Muchas gracias. Entonces, habiendo culminado la conferencia, quisiera agradecer una vez más a nombre de nuestras autoridades del Colegio de Ingenieros. Muchas gracias al Ministerio del Ambiente por la ponencia en este tema muy importante y es muy poco comentado, la gestión integral de sustancias químicas, que sin duda tiene una repercusión ambiental en nosotros, más que nada que somos ingenieros ambientales, ya que vemos temas muy transversales con miras a la gestión de riesgos asociados a estos peligros. Entonces, sin más que decirles, les deseo unas muy buenas noches. Nuevamente, muchas gracias, ingeniero. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias.